siempre su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora he quedado con mi madre. Yo me quedé con ella el lunes y por la mañana pues se me fue. Yo creo que tenemos que estar las dos juntitas como siempre hemos estado. Porque ella me enseñó a rezar. Yo recuerdo desde muy chiquitita, porque antes de dormir me decía hay que rezar y yo pues rezaba toda la noche cogida de su mano. Ella me inculcó el sentir. Que los seminaristas tenemos de compartir con vosotros nuestra formación. Nos llevamos pues 6 años formándonos, estudiándonos, también estudiando filosofía, estudiando teología, y la verdad es que es un deseo que te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Esta cita está recogida del libro del Éxodo. Para explicar este mandamiento vamos a ponerlo en cuatro partes. En primer lugar, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Tú, como todo buen cristiano, te sitúas ante este mandamiento y te preguntas, ¿y todo esto cómo se hace? ¿Cómo puedo adorar al Señor y servirlo? El catecismo, esto lo ha cogido el catecismo, quien quiera informarse pues más acerca del catecismo se puede acercar a él, dice, solo es posible por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Y estas normas, lo quieran o no lo quieran, son cristianas. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos manda a santificar las tierras, o sea, descansar en ellas de nuestro trabajo para poder dedicar a Dios y a la familia el tiempo necesario. En los tiempos antiguos, los israelitas rendían culto a Dios el día del sábado. La razón de haber elegido Dios el sábado como el día dedicado al culto es que, según una leyenda de los israelitas, Dios había terminado de crear el mundo el viernes y había descansado de su trabajo durante el sábado. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo, y debido a que Éste resucitó en domingo y se apareció luego a sus seguidores en este día, los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo, el día del Señor. Pero no solamente cambió el día en que había que dar culto a Dios, sino que también cambiaron para los cristianos las celebraciones religiosas. Ser dignos ejemplos para nuestros hijos, inculcarles lo que nos enseñaron y ser, aunque sea un poquito, como ellos fueron. Muchas gracias. Qué bonito, Andrés. Qué bonito. Don José Toro Delgado, sé que tenía un montón de folios. Una novela, como dicen mis compañeros de ciencia de azar, cuando dejamos que hacer guión, todos los días más de Don José. Porque dice, Ana, es un único relato, tenemos 8 minutos para el espacio recordando. Como si vale la pena hacer 2 horas. Vamos a reflexionar sobre lo más, yo creo que lo que más necesitamos reflexión hoy en día. No matarás es muy evidente que no solo es un delito que nos conduce a la cárcel, sino que es un gran pecado. Desde Caín y Abel, Dios nos hace a todos a su imagen y semejanza, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, con lo cual el único dueño de la vida de las personas es Dios. Nadie tiene la potestad de arrebatársela ni de quitársela a nadie. El tipo, pues creo que sí, claro,
sabemos lo que son todos cuáles. Pero el sexto, ¿queremos o no queremos verla? ¿Qué significa no cometerás actos impuros? ¿A qué se refiere? José, explícame bien. Lo recibo una mañana para ofrecerme esta posibilidad, la cual agradezco. Bien, como decía Ana, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Quinto mandamiento: no matarás. Mirad, un gran escritor español, María Morella, cuenta que allá en diciembre de 1936, cuando se iniciaba ya la guerra civil, en un momento que temía por su vida, pues su padre le acompañó a la frontera de Francia para que pasara. Cuando pasó la frontera, los gendarmes franceses le registraron y le encontraron una pequeña carta en el bolsillo de la chaqueta que decía: hijo, no mates a nadie, tu padre lo hacía. Sorprendente, porque en la guerra lo lógico es que el padre hubiera dicho: niño, que cuidado, no te vayan a matar. Pues cuando todos nacemos, Dios nos escribe esa carta y nos la mete en el bolsillo de la conciencia y nos dice: hijo, no mates a nadie, tu padre Dios. Por esta razón, por ejemplo, se prefiere recurrir al aborto antes de promocionar, hacer una promoción de un recto uso de la sexualidad. Se prefiere recurrir a la eutanasia antes que a un interés eficaz por los ancianos y los marginados. Se prefiere recurrir a grandes campañas contra la natalidad en el tercer mundo antes que realizar planes eficaces de desarrollo y colaboración. Se prefiere el uso de la guerra y el terrorismo antes del diálogo y la confrontación democrática. Y en general la vida humana viene supeditada a otros intereses que no tienen mucho menos valor, o que tienen mucho menos valor. Ante todo esto, nosotros debemos de proclamar y defender la dignidad de la vida humana. La dignidad del hombre es un valor absoluto, como he dicho antes, y la vida humana es un valor en sí misma que siempre ha de ser defendida, protegida y potenciada. El mandamiento de Dios es bien claro: no matarás. La reparación de la injusticia cometida y la restitución de los robados. La restitución no siempre es fácil. Si no se puede hacer personalmente, se intenta por otros medios o por otras personas, pero siempre se debe hacer. Prohíbe el robo, que es la usurpación de lo ajeno contra la voluntad de su dueño. Pero aquí no solo está implicado el que roba, sino que se coopera, ya sea mandando, aconsejando, ayudando o incumpliendo. También cuando se especula haciendo variar el valor de los bienes para obtener beneficios en detrimento ajeno. Así como cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales y comerciales, ocasionar voluntariamente daños a propiedades privadas y públicas, así como la usura, la corrupción y el abuso de bienes comunitarios, el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que dispone, de las circunstancias, de la intención del mentiroso y de los daños ocasionados a la víctima. El juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia que destruyen la reputación y el honor a los que tienen derecho todas las personas. El halago, la adulación o la complacencia, sobre todo, están orientadas a lograr. Pues vamos a llegar a los dos que yo no me sabía esta mañana. Ahí nos sacábamos notas de las familias.
el noveno y el décimo. El noveno es: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Yo en el décimo creo que hacía un poquito de referencia al principio, cuando hablábamos de que de nuevo ese becerro de oro, que tanto era adorado por los israelitas, pues nos ha vuelto, y sobre todo en la sensación que tenemos últimamente de que no podemos tener menos que nuestro vecino, que tenemos que ser iguales como mínimo, y si no superarle. Codiciamos todo, se nos antoja todo quizás, pero yo sé que la mejor reflexión sobre estos dos mandamientos... En primer lugar, agradecer a la tertulia esta invitación, repetición de la que ya me hizo el año pasado, y al mismo tiempo quiero darle la enhorabuena porque creo que durante la Cuaresma y durante la Semana Santa no todo debería quedar en el culto, ya sea el culto interno o el culto externo, ni siquiera en los pregones, ni siquiera en las conferencias. Yo creo que es importante este tipo de actos que nos ayudan, en este caso de forma pública, a reflexionar sobre algo tan elemental pero tan importante como es nuestra propia espiritualidad, que forma parte de la persona, no podemos evitar. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Era consciente que me tocaban los dos últimos mandamientos, consciente por tanto que la gente iba a llegar un poquito más cansada, aunque son dos mandamientos que tienen guasa, cada uno a su manera, pues tiene guasa. El noveno mandamiento, me permite que ponga la gafa porque los 50 años ya van pasando esta curva. Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No tanto eso de no tendrás ni deseos ni pensamientos impuros, porque tenerlo es en cierto modo inevitable. El consentirlo o no, eso ya es otro cantar. El noveno mandamiento prohíbe una palabra que siempre nos ha llamado un poco la atención, eso de la concupiscencia carnal. Y el décimo, la concupiscencia o el deseo de los bienes que no son nuestros, de los bienes ajenos. En sentido etimológico, como diría mi amigo Andrés, es decir, buscando la raíz de la palabra, la concupiscencia podría designar toda forma mi gratitud primeramente y felicitación a la tertulia del domingo, porque nos da la oportunidad de hablar de Dios y de las cosas de Dios, porque hoy se habla de muchas cosas, incluso se puede hablar de Dios, como hemos reflexionado, tomando el nombre de Dios en vano. Este es el segundo año que estoy con vosotros y para estas cosas contad conmigo, para hablar de Dios y de las cosas de Dios, pero en serio y no en vano. Quiero terminar yo después de estos contertulios que hemos tenido. Fíjate, Pepe, ni me han dejado explicar los mandamientos y soy el cura. Así que voy a resumir lo que vosotros habéis dicho, pero no hace falta hablarlo, estos mandamientos desde un púlpito, hay que hablarlo en un bar, en tu casa, en la calle, donde habéis dicho que quizá la gente a lo mejor se ríe y no comprende. Pero ahí el cristiano auténtico habla de Dios y de las cosas de Dios. No solamente lo hacemos desde un atril o desde un púlpito, lo tenemos que hacer en nuestra vida diaria de cada día. Porque ese Dios
es el que está realmente enamorado de nosotros. Después de oír esa reflexión sobre los 10 mandamientos, podemos afirmar que en definitiva todos los mandamientos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y más aún, como Cristo nos amó. En el Antiguo Testamento, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí para ayudar a su pueblo